Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ranchero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Bueno, de nuevo, es bueno tener a todos de vuelta. Y siempre me gusta hacerles saber a la audiencia de televisión la razón por la que ven tazas de café. Y cosas así después de cada programa de media hora, tomamos un descanso mientras renuevan sus cámaras y solo tenemos la oportunidad de convivir. Es casi difícil reunirlos de nuevo para comenzar, pero de todos modos, este es solo un estudio informal y confiamos en que mientras estudies con nosotros puedas sentirte parte de la clase. De nuevo, vamos a volver directamente al libro Hechos capítulo 3, porque estos momentos pasan volando. Y aquí tenemos a Pedro y Juan sanando al hombre cojo mientras suben al templo a orar. Y lo levantaron por el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret en el versículo 6, y de inmediato en el versículo 8, él salta, se pone de pie, camina, entra con ellos al templo, saltando y alabando a Dios. Y en el versículo 9, toda la gente lo vio caminando y alabando a Dios. En el versículo 10, sabían que era el mismo que estaba sentado pidiendo limosna en la puerta hermosa del templo, y se llenaron de asombro y maravilla por lo que le había sucedido. Ahora, lo que me asombra especialmente de la nación de Israel es que a lo largo de su historia han visto manifestaciones del poder de su Dios, y parece que tuvo tan poco efecto en ellos, quiero decir, incluso saliendo de Egipto, los tremendos milagros que los rodeaban, la columna de fuego de noche, esa columna de nube para darle sombra durante el día, y conteniendo al ejército egipcio, abriendo el mar rojo y todas esas cosas, y aparentemente simplemente no entendieron qué gran Dios tenían sobre ellos. Y a lo largo de su historia, eventos milagrosos tras eventos milagrosos, y simplemente parecía resbalar como el agua sobre un pato. Y luego, el ministerio terrenal de Cristo, milagro tras milagro durante 3 años, y aún así no podían comprender quién era Él. Y ahora de nuevo, esto es solo 49 días más, 7 semanas, 8 semanas, tal vez 9 después de su crucifixión y todos los milagros que la acompañaron. Y no pueden comprender que un hombre cojo haya sido sanado. Quiero decir, estas cosas son asombrosas para mí en sí mismas. Y así ahora no pueden comprender lo que ha sucedido. Y luego en el versículo 12, aquí es donde queremos comenzar ahora, nuestra lección esta vez. Y cuando Pedro lo vio, en otras palabras, la increíble reacción de estos judíos, cuando lo vio, respondió al pueblo. Ahora presta atención al lenguaje y no que alguien empuje aquí lo que no está aquí. Eso es todo lo que digo. No se menciona a los gentiles, no se menciona nada más que la nación de Israel. Y él dice, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran tan fijamente como si por nuestro propio poder o santidad hiciéramos que este hombre anduviera? Y ahora miren el versículo 13. ¿Ese es el lenguaje gentil? No. El Dios de Abraham significaba algo para los romanos. ¿Significaba algo el Dios de Abraham para los filósofos griegos? Para nada. Pero significaba todo para un judío. Quiero decir, en eso basaron todo, en Abraham. Y eso es lo que Pedro está diciendo. El mismo Dios, ¿ves? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron. Ahora, recuerda cuando miramos en nuestro último programa algunos de esos versículos que venían, que Dios había escondido cosas. Cuando Jesús habló a los 12 allá en el norte de Israel, espero que lo hayas captado, que cuando les estaba transmitiendo las cosas que sucederían, dijo que sería golpeado y azotado. ¿Por qué pueblo? Por los gentiles. Pero ahora aquí Pedro está echando la culpa a Israel. Así que siempre tengo que tener cuidado de que la gente no se haga la idea de que solo el judío fue quien provocó su muerte. Todos sabemos mejor que eso, confío.
El judío lo precipitó, lo exigieron, pero Roma lo llevó a cabo. Y eso es exactamente lo que Salmos 2 pronostica o predice, que judío y gentil juntos, es la palabra en Salmos 2, lo rechazarían y lo llevarían a la muerte. Y así, cuando hago énfasis aquí ahora en que Pedro está señalando con el dedo a Israel, no estoy restando importancia al papel de los gentiles en todo esto. Ahora ves, desafortunadamente, les digo esto a mis clases constantemente. Desafortunadamente, Martín Lutero evidentemente se basó solo en esto y era totalmente antisemita. Martín Lutero odiaba al judío con pasión a pesar de toda su gran iluminación espiritual. Para Martín Lutero decía que era hacerle un favor a Dios matar a un judío, quemar sus negocios. Y aquellos de ustedes que estaban al tanto de los juicios de Nuremberg después del holocausto de Hitler, esos nazis usaron los escritos de Martín Lutero para justificar lo que habían hecho al judío, después de todo nuestro gran líder religioso, y no fue hasta ahora, en el último año o dos, que oficialmente algunos de los cuerpos luteranos han estado pidiendo disculpas por eso. Y por supuesto, la Iglesia Católica Romana durante siglos se refirió a los judíos como los asesinos de Cristo con toda sinceridad. Ellos también han estado pidiendo disculpas y haciendo enmiendas en los últimos meses con la nación actual de Israel por la actitud a lo largo de los siglos, pero Pedro sí lo hace, no hay duda al respecto. Él señala con el dedo a la nación y dice, ustedes lo entregaron en el versículo 13 nuevamente, lo negaron cuando Pilato estaba decidido a dejarlo ir. Entonces, el versículo 14, ahora leyendo, pero ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les concediera un asesino, a Barrabás, ¿recuerdan? Y luego el versículo 15, y puedes poner el pronombre tú para aclarar, y tú, la nación de Israel, mataste, el príncipe de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, lo cual nosotros somos testigos. Ahora, no lo voy a hacer de nuevo porque ya lo hice hace unos programas. El lenguaje aquí es totalmente opuesto a lo que Pablo dice en sus cartas. Pablo nunca señala con el dedo a judíos o gentiles y dice, ustedes mataron al Cristo. ¿Pero qué dice Pablo? Él amó y murió por tus pecados. Pero Pedro no dice eso. Porque, bueno, estas cosas todavía estaban ocultas en la mente de Pedro y por lo tanto no podía ir más allá de lo que Dios había revelado. Ahora tengo que hacer un punto. Mejor lo pongo en la pizarra. La fe bíblica, ¿qué significa tomar a Dios? Tomar a Dios en su palabra. Está bien. Sí, la fe es tomar a Dios en su palabra. ¿Qué tiene que hacer Dios antes de que podamos creer lo que Él dice? ¿Qué escucho? Él tiene que decirlo. ¿Ves? Él tiene que revelarlo. No puedes poner tu fe en algo que Él nunca ha dicho. Ahora, por eso Pedro está en perfecto acuerdo con el Dios Todopoderoso aquí. No está fuera de lugar al limitar sus comentarios a Israel. No está fuera de lugar al acusar a Israel de lo que han hecho, porque Dios aún no ha dicho una palabra que indique que no estaban bajo la ley, sino que ahora están bajo la gracia. Déjame usar un versículo para respaldarme. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Porque ves tantas veces, y lo he encontrado en mis años de enseñanza, la gente se acerca y dice, bueno, no podemos asumir que los 12 sabían que iba a morir y resucitar y convertirlo en un evangelio. No podemos simplemente asumir que ellos sabían eso. No, no puedes. No puedes asumir lo que Dios va a decir. Tenemos que esperar hasta que Él lo haya dicho y luego creerlo.
Así como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas que Él ha revelado, ves, son para nosotros. Está bien, Romanos 10, y bajemos hasta el versículo 17. Entonces, la fe viene por el oír. La fe viene porque la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios no es un revoltijo flotando por ahí en el aire. La palabra de Dios es algo que el Dios Todopoderoso ha hablado, y los profetas del Antiguo Testamento estaban diciendo eso constantemente. La palabra del Señor, dirá Ezequiel una y otra vez, la palabra del Señor vino a mí. ¿Y qué hizo Ezequiel? Él lo creyó, él lo escribió. Y de la misma manera, durante su ministerio terrenal, cuando él habló estas cosas, si los discípulos o los 12 debían creerlo, él lo dejó claro y ellos podían creerlo. Pero ves aquí, y ahora regresemos a Hechos capítulo 3. De vuelta aquí en Hechos capítulo 3, él aún no ha dicho una palabra sobre cerrar el templo, que ya no estás bajo la ley. Ahora estás bajo una manifestación completamente nueva de la gracia de Dios. No, aún no ha dicho eso. Así que no lo esperaba. Pedro y los 11 para creer lo que él no había dicho. Así que no te hagas la idea de que, bueno, debieron haber sido negligentes en su deber. No. ¿No sabían que Dios ahora iba a volverse hacia los gentiles y llamar a un pueblo para su nombre y llamarlo algo totalmente diferente? El cuerpo de Cristo. ¿Ves eso? No hay una palabra aquí, como dije en el programa anterior, no hay una palabra aquí sobre la estructura de la iglesia. No hay instrucciones aquí para pastores, obispos, diáconos y ancianos. No hay nada aquí relacionado con el Evangelio basado en la muerte, sepultura y resurrección. Todo sigue basado en quién era Él. ¿Recuerdas la confesión de Pedro allá en Mateo 19? Lo hemos mirado tanto que casi desgastaste esa página, creo. Y Jesús les dijo a los 12, ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? ¿Y cuál fue la respuesta finalmente de Pedro? El correcto. Tú es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Punto. Marta, en la resurrección de Lázaro, o antes de que Cristo lo resucitara, dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? ¿Y cuál fue la respuesta de Marta? Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Punto. ¿Ves? Y luego vas al eunuco etíope un poco más adelante, en Hechos capítulo 8. Y Felipe le explicó lo mismo, que este Jesús de Nazaret había hecho 3 años de milagros, pero Israel lo había crucificado, aunque Dios lo había resucitado de entre los muertos. Felipe dice, bueno, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? ¿Y qué dijo Felipe? Sí, es con todo tu corazón, puedes. ¿Y cuál fue la confesión de fe del eunuco? Yo creo que Jesús el Cristo era el Hijo, el Dios viviente. Punto. Él no dice quién murió por mí y resucitó de entre los muertos. Bueno, esa fue su declaración de fe, que Jesús era el Cristo, el Rey de Israel. ¿Ves eso? Está bien. Regresemos al texto ahora en Hechos capítulo 3, versículo 15. Y así Pedro dice, ustedes mataron al príncipe de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y su nombre a través de la fe en su nombre ha hecho fuerte a este hombre. ¿Qué está dejando de mencionar Pedro? Pensamos en su muerte, sepultura y resurrección. Él ni siquiera lo menciona. Todo lo que les está recordando a estos israelitas es quién era realmente Jesús. Y era la fe en ese nombre la que hizo a este hombre completo. ¿Está bien? Versículo 17. Ahora viene otra lección de 1 hora. Y ahora, hermanos, sé que a través de, ¿cuál es la siguiente palabra? Ignorancia. Tú lo hiciste, ignorancia. Ahora regresa a la antigua historia de Israel. En el tiempo en que estaban bajo la ley y los días de jubileo, años de jubileo y así sucesivamente, las ciudades de refugio.
Si un agricultor judío estaba limpiando su campo de piedras y había un seto a lo largo de una de sus cercas, y él tomaba esas piedras y las lanzaba por encima de ese seto para sacarlas de su campo, pero sin que él lo supiera, un peregrino de paso sería golpeado en la cabeza y moriría. Bueno, ese pobre viejo agricultor ni siquiera lo sabía. Pero sin embargo había matado a alguien y lo estaban acusando. ¿Qué podría hacer? Él podría correr a una ciudad de refugio. Y en esa ciudad de refugio, si los ancianos de la ciudad determinaban que él había matado a ese hombre en total ignorancia, lo enviarían de regreso a casa como un hombre libre. Ahora ves, a lo largo de todo el relato, la crucifixión, desde las propias palabras de Cristo en la cruz, que fueron: Padre, perdónalos. ¿Por qué? No, ¿saben lo que hacen? ¿Qué estaba suplicando? Son ignorantes. Pedro regresa y dice: lo mataste, pero eras ignorante. ¿No sabías lo que estabas haciendo? Yo lo llamo el resquicio de Dios para la nación de Israel, porque, verás, si hubieran sabido a quién estaban matando, ¿qué tendría que haber hecho Dios con la nación? Tendría que haberlos destruido. Ahora, tengo otra referencia, 1 Corintios. 1 Corintios simplemente me viene a la mente y tal vez sea apropiado. Capítulo. Corintios capítulo 2. Ahora de nuevo, desde la pluma del apóstol Pablo, tenemos esta misma verdad básica, no solo en relación con Israel, sino también con Roma. Los gentiles. 1 Corintios capítulo 2. Empecemos en el versículo 7. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 7. Pero Pablo escribe, hablamos de la sabiduría de Dios en un misterio. Mira, ahí está esa palabra de nuevo. Simplemente aparece en todas sus epístolas, que es un secreto que ha sido revelado. Incluso la sabiduría oculta que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria. Estoy seguro de que está hablando de sí mismo. Ahora, el versículo 8. Que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran sabido, no lo habrían crucificado al Señor. Gloria. Entonces, ¿dónde los puso Dios? En ignorancia. No sabían. De lo contrario, Dios habría aniquilado a toda la raza humana, judíos y gentiles por igual, pero no lo hizo porque lo hicieron en total ignorancia. Está bien, volvamos al capítulo 3 de los Hechos, y así Pedro afirma lo mismo. Así lo hace Esteban. Esteban dice: Padre, no saben lo que hacen. Ignorante. Capítulo 3 de los Hechos, versículo 17 de nuevo. Y ahora, hermanos, dice Pedro, sé que lo hicieron por ignorancia, crucificaron al Señor, al igual que sus gobernantes. Pero mira, y otro lado, esas cosas que Dios mostró antes por la boca de todos sus profetas que el Cristo debería sufrir, Él las ha cumplido. Ahora ves, cada vez que algo está escrito en profecía tiene que cumplirse. Hasta el último punto y coma, o haría de Dios un mentiroso. Siempre recuerda eso. Todo lo que está escrito proféticamente tiene que cumplirse. Todo lo que está escrito y que aún está por venir tiene que suceder y sucederá. De lo contrario, Dios sería un mentiroso. Y así es lo que Pedro está diciendo. Tenía que morir porque la profecía lo había predicho. Está bien, ahora entonces no creo que tenga tiempo para llegar tan lejos como me gustaría, pero intentemos. Versículo 19, por tanto, arrepentíos. Mira, el mismo formato que él muestra en Hechos 2:38. Arrepiéntanse, ven, y conviértanse. Cambia tu dirección, cambia tu forma de pensar para que tus pecados sean borrados y que la nación de Israel podría ser restaurada a la comunión cuando vengan los tiempos de refrigerio, de la presencia del Señor. Ahora, eso no es un punto, es un punto y coma. Así que el pensamiento continúa hasta el versículo 20, que si Israel se arrepiente,
entonces Dios enviará el refrigerio en la persona del Señor Jesús mismo, y Él enviará a Jesucristo, que antes fue predicado a ustedes. Ahora, si va a enviar a Cristo de vuelta a la tierra, entonces ahora sabemos por el libro de Apocalipsis que no obtuvimos el elemento de tiempo en el Antiguo Testamento o incluso en la primera parte del Nuevo, pero ahí hay algo que Dios mantuvo en secreto hasta que se lo reveló a Juan. Cuando Cristo regrese y este reino se vuelva viable y visible, no sería inmediatamente eterno, pero ¿cuánto tiempo duraría primero? 1000 años. Pero ves, nada en las Escrituras indica ese marco de tiempo de 1000 años hasta que llegamos a Apocalipsis, la revelación final. Pero aquí Pedro está hablando en términos del reino prometido desde Abraham, que cuando su Mesías regresara, basado en el arrepentimiento de Israel y creer quién es Jesús, sí, entonces Dios habría enviado a Cristo justo aquí en el versículo 20, pero en el versículo 21 tenía que haber ese interludio de 7 años, recuerda, del que habló Daniel en el capítulo 9, y esos son los 7 años de tribulación. Ahora, esos son los tiempos de restitución, los que se habla aquí. Es lo único que aplica. Y así dice que enviaría a Jesucristo, pero en el versículo 21, a quien el cielo debe recibir o retener hasta... Sé que siempre estoy enfatizando esas palabras de tiempo, hasta es una palabra de tiempo. El cielo debe recibir hasta los tiempos de restitución de todas las cosas que Dios ha hablado por boca de todos sus santos profetas desde que el mundo o la era comenzó. Ahora, ¿de qué está lleno el Antiguo Testamento? Que antes de que el rey y el reino pudieran aparecer, Israel especialmente iba a tener que pasar por esos 7 horribles años de restitución de todas las cosas. ¿Y qué era? El levantamiento de la maldición, la tribulación y la derrota de Satanás, y que la tierra sería regenerada y hecha gloriosamente hermosa de nuevo para ese reinado del reino. Y así Pedro está completamente de acuerdo con el Antiguo Testamento, que sí, él había regresado a la diestra del Padre, Salmo 110, versículo 1. Ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Eso se haría durante la tribulación? Y entonces Israel podría tener a su rey y su reino, y Pedro lo está esperando. Sabes, todos somos capaces de olvidar las cosas malas, ¿no? Si así lo queremos. Es fácil recordar las cosas buenas, pero podemos olvidar muy rápido las cosas malas. Ahora recuerda que en los últimos versículos del Evangelio de Juan, Jesús indicó que Pedro sufriría una muerte muy ignominiosa, ¿verdad? Pero en este momento creo que Pedro ha olvidado por completo eso. Él está totalmente cautivado con la idea de que si pudiera ver a Israel arrepentirse y aún así creer quién era Jesús, arrepentirse de su pecado, sí, entonces su Mesías regresaría y podrían tener el reino. Y ahora escucha, no olvides lo que tenían en mente. Lo vimos hace varias semanas. Míralo de nuevo en Mateo capítulo 19. Oh, Pedro no ha olvidado. Mira, te dije, no olvides las cosas buenas. Él había olvidado lo que Jesús dijo sobre qué tipo de muerte iba a morir. Y creo que eso simplemente se le pasó por alto. Pero, oye, esto se le quedó grabado y no podía sacárselo de la cabeza. Y él está tan cautivado con la idea de que está justo sobre el horizonte, justo sobre el horizonte, 7 años de experiencias horribles, pero vaya, el final valdrá la pena. Mateo 19, de nuevo, versículo 27. Y entonces Pedro respondió y le dijo, he aquí, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos entonces? Ahora Pedro tenía su salvación. Eso no era de lo que estaba preguntando. ¿Qué voy a tener como recompensa? Dejé mi negocio de pesca, dejé mi hogar allá en Galilea para seguirte. ¿Qué voy a tener? Y el Señor no lo reprendió. Él le respondió y les dijo, versículo 28, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, dilo de nuevo, ahí es cuando el mundo será, la tierra será regenerada y devuelta al estado del jardín del Edén,
que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, Rey de reyes, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos, gobernando las 12 tribus de Israel. ¿Lenguaje sencillo? Bueno, no puedes hacerlo más claro que eso. Y mira, esto es lo que tiene en mente. Oh, si Israel solo se arrepintiera y se convirtiera, y reconociera que el que mataron era su Mesías. Mira, aquí no hay nada sobre el poder de la resurrección, no hay nada aquí sobre la sangre derramada que expía, aunque en la mente de Dios eso estaba todo ahí. Pero Dios todavía está tratando con la nación de Israel, que si solo se arrepintieran de sus pecados nacionales, si solo creyeran en quién era Jesús, Dios habría traído la tribulación, podría haber seguido su curso, Cristo podría haber regresado y Israel podría haber tenido el reino. Entonces, Pedro y los 11 sabían que cuando eso se cumpliera, entonces podrían llevar el evangelio de su Dios, el Dios de Abraham, al mundo gentil. ¿Ves? Pero no hasta... Y ahora esto es lo que tienes que tener en cuenta. Estos 12 hombres no dejan Jerusalén, no se van ni siquiera bajo presión. ¿Por qué? Porque es a Jerusalén, al Monte de los Olivos, a donde su rey iba a regresar inminentemente. Y ahora volvamos a Zacarías, un versículo que miramos tan a menudo porque es tan explícito. Zacarías, capítulo 8. Si tuviera solo un minuto extra, incluso iría a algunos versículos en Isaías, pero no tendré tiempo para eso. Pero en Zacarías, capítulo 8, después de que Isaías ha dicho que los gentiles vendrían a la luz, Israel, y que la luz de Israel sería el Mesías, entonces, en cumplimiento de todo eso, tenemos Zacarías 8, comenzando en el versículo 20. Así dice el Señor de los ejércitos, aún vendrá a suceder que vendrán personas, los habitantes de muchas ciudades, una ciudad irá a otra diciendo, vamos rápidamente a orar ante el Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Versículo 22. Sí, muchas personas y naciones fuertes vendrán a buscar al Señor de los ejércitos. ¿Dónde? En Jerusalén para orar ante el Señor. Y luego el versículo 23. Vaya, no puedes sacar esto de tu Biblia. Aquí está en concreto. Y dice, así dice el Señor de los ejércitos. En esos días, cuando Israel tendría su rey, vendrá a suceder que 10 hombres de todos los idiomas de las naciones se aferrarán al borde de la vestidura de un judío y dirán, iremos contigo, porque hemos oído que Dios está contigo. ¿Quién es el tú? Israel. ¿Ves? Un Israel creyente, un Israel redimido, un Israel regenerado, un Israel arrepentido. Y recuerdas lo que dijo Éxodo 19. Cada judío debía convertirse en ¿qué? Un sacerdote. ¿Y qué es un sacerdote? Un intermediario. Y así cada judío tenía la perspectiva de ser un sacerdote de Dios para los gentiles. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.